Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Vamos con los principales titulares de la actualidad. Nuevos bárbaros ataques contra la Franja de Gaza dejan a más de 30 muertos, mientras la OMS advierte que el 75% de las misiones de la ONU se les impide ingresar a la Franja de Gaza. Desde Nueva York, Argelia, en nombre del grupo A3+, condena enérgicamente los ataques sionistas lanzados contra Siria. Guerra arancelaria entre Estados Unidos y sus socios ante la suspensión temporaria de los aranceles. Europa pone en pausa sus aranceles a Estados Unidos y China promete contramedidas. Hola de nuevo, abrimos nuestro telediario de esta noche con la actualidad en Palestina. Un importante ataque aéreo sionista contra el barrio de Shujai'a al este de la ciudad de Gaza dejó al menos 30 muertos y decenas de heridos o desaparecidos bajo los escombros. Shujai'a es uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad de Gaza. El residente Hussam Abu Sakran quedó atrapado bajo los escombros tras el ataque. Mi madre estaba a mi lado. Después del ataque la vi destrozada. ¿Cómo puedo vivir sin ella? No sé qué hacer. No sé cómo seguir adelante. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, declaró este jueves que el 75% de las misiones de la ONU se les impide ingresar a la Franja de Gaza debido al bloqueo y los ataques sionistas. En una rueda de prensa semanal, Ghebreyesus habló del bloqueo total impuesto por Israel, la potencia ocupante en la Franja de Gaza desde el 2 de marzo, impidiendo la entrada de todos los alimentos y medicinas. Durante la última semana, el 75% de las misiones de la ONU han sido bloqueadas u obstruidas. Este bloqueo deja a las familias presas del hambre y la desnutrición, les impide acceder a agua potable, refugio y atención sanitaria adecuada y aumenta el riesgo de enfermedad y muerte. Tratándose de Siria ahora, desde Nueva York, Argelia condenó enérgicamente este jueves los ataques lanzados por la ocupación sionista contra Siria, los cuales ocasionaron la muerte de numerosos civiles y provocaron la destrucción de infraestructuras del país, ello en una sesión convocada por Argelia y Somalia para abordar las consecuencias de la agresión sionista contra Siria. El representante de Argelia ante la ONU, Amar Benjama, advirtió en nombre del grupo A3+, sobre el peligro que sienta la destrucción de las capacidades militares sirias. Asimismo, subrayó la necesidad de garantizar el pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial de Siria. El grupo A3+ está preocupado por la escalada israelí en Siria, que se produce en un crítico periodo de la historia de Siria y exacerba la ya frágil situación de este país. El grupo A3+ condena firmemente estas operaciones militares que violan el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. A este respecto, hacemos hincapié en garantizar el pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de Siria. El grupo A3+ también está preocupado por las repercusiones que podría tener la destrucción de las capacidades militares sirias en la estabilidad del país y su habilidad para garantizar su seguridad y luchar eficazmente contra el terrorismo. To combat terrorism effectively. Y en esta misma ocasión, Amar Benjama llamó a la retirada de las fuerzas de ocupación de Siria, subrayando que los altos del Golán son territorio sirio ocupado de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Respect for the 1974 disengagement agreement. Por lo tanto, el grupo A3+ llama, en primer lugar, al inmediato cese de los ataques contra las infraestructuras sirias. Estas acciones desestabilizan el país, podrían acarrear más dificultades y conflictos a los países vecinos. En segundo lugar, el pleno respeto del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974, incluidas sus disposiciones relativas a la zona tampón. A este respecto, subrayamos que no tiene que haber ninguna fuerza, equipo o personal militares en la zona tampón, excepto las fuerzas de la ONU.
En tercer lugar, llamamos a poner fin a la incursión israelí y garantizar la retirada total de las fuerzas de ocupación de los territorios sirios. Reiteramos que los altos del Golán son territorio sirio ocupado, tal como lo reafirma la resolución 497 del Consejo de Seguridad. Este Consejo debe hacer valer sus decisiones y exigir su cumplimiento por todas las partes. El representante de Argelia ante la ONU reiteró igualmente la disposición del Grupo A3+ de colaborar con los Estados miembros para garantizar una solución pacífica a la crisis siria. A3+ stands ready to work with all member states. A3+ está dispuesto a trabajar con todos los Estados miembros por garantizar una solución pacífica a la crisis en curso en Siria, dando prioridad a las necesidades y aspiraciones del pueblo sirio. La prosperidad de Siria es fundamental para asegurar la estabilidad de toda la región. Cualquier acción externa que amenace la seguridad de Siria debe ser condenada por la comunidad internacional. Reconstruir Siria requiere invertir en el diálogo, no imponer medidas. Fomentar la cooperación, no agresiones. Requiere apoyo constante, no abandono. Not desertion. La noticia está también en Yemen. El Ministerio de Sanidad yemení anunció este jueves que 3 personas perdieron la vida en nuevos ataques llevados a cabo ayer miércoles por las fuerzas aéreas estadounidenses que apuntaron el distrito de As-Sabain en la capital yemení, Sanaa. Con estos nuevos ataques, el número de víctimas desde el comienzo de los ataques estadounidenses contra el grupo Houthi el pasado 15 de marzo aumentó a más de 107 muertos y 223 heridos. En otro orden de ideas, el jefe del Consejo de Soberanía de Transición de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, subrayó ayer miércoles 2D por Sudán que el pueblo sudanés necesita poner fin a las violaciones de las fuerzas de apoyo rápido más que celebrar celebraciones. En el marco de su reunión con el enviado especial del Reino Unido a Sudán, Richard Crowder, el Burhan subrayó la necesidad de que Gran Bretaña trabajara a través de su oposición en el Consejo de Seguridad de la ONU para cambiar la imagen estereotípica de la realidad de la crisis en Sudán. Y hablando precisamente de Al-Fashar, al menos 15 personas murieron este jueves en bombardeos de artillería de las fuerzas de apoyo rápido contra un campo de desplazados y un mercado popular ubicados en la misma ciudad, Al-Fashar, al oeste de Sudán, según fuentes periodísticas que citan salas de urgencias del campo de Abu Shuk. La coordinación de la resistencia de Al-Fashar afirmó que las fuerzas de apoyo rápido lanzaron un ataque contra la localidad de al este de Al-Fashar y cometieron violaciones generalizadas contra la población civil. Y respecto a la situación humanitaria en Sudán, Naciones Unidas advirtió ayer miércoles de las repercusiones de la continuación del conflicto en Darfur, que obliga a miles de personas a huir de sus hogares a medida que se deterioran las condiciones humanitarias y se restringen las labores de socorro. Según declaró el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, solo la semana pasada más de 4.000 personas se vieron obligadas a desplazarse en el estado de Darfur septentrional debido a la escalada del conflicto en Al-Fashar, incluido el campo de desplazados internos de Zamzam. El conflicto en curso en Darfur está exacerbando la crisis humanitaria, limitando los esfuerzos de socorro en la región y obligando a miles de sudaneses a abandonar sus hogares y convertirse en desplazados internos, dejándolos vulnerables a diversas epidemias que se han confirmado en el norte de Darfur. En el resto de la actualidad, China declaró que seguirá tomando medidas enérgicas para salvaguardar sus derechos a intereses legítimos. Es lo que declaró este jueves en Pekín el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian. Lin hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación después de que China recordara a sus ciudadanos que evaluaran exhaustivamente los riesgos antes de viajar a Estados Unidos.
La situación que usted mencionó se debe a las acciones hegemónicas e intimidatorias de Estados Unidos, que ejerce la máxima presión. Estas acciones han debilitado las bases sociales y públicas de las relaciones entre China y Estados Unidos y han obstaculizado los intercambios y la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos. China seguirá tomando medidas enérgicas para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos. Y después del anuncio de Donald Trump de que congelará por 90 días la implementación de aranceles generales, la Unión Europea respondió en el mismo sentido. El estadounidense mantuvo sus gravámenes a los productos chinos. Veamos este comentario de Karim Mustfawi. Los principales índices de Wall Street cayeron este jueves tras una vertiginosa recuperación por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reducir temporalmente los fuertes aranceles a docenas de países. La Unión Europea anunció que suspendería sus primeras contramedidas contra los aranceles, después de que tuviera previsto aplicar contraaranceles a importaciones estadounidenses por valor de unos 21.000 millones de euros el próximo martes, en respuesta a los aranceles del 25% impuestos por Trump al acero y al aluminio. Queremos negociar, queremos dialogar. Apreciamos que hayan instaurado esta pausa en los llamados aranceles recíprocos. Y nosotros, a su vez, suspendemos ahora nuestras contramedidas propuestas para tener el máximo margen de maniobra para consultar con Estados Unidos y nuestros Estados miembros con nuestra industria y negociar con Estados Unidos. Estamos listos para llegar a acuerdos. Hablemos. Por su lado, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, indicó que la pausa anunciada por el presidente de Estados Unidos en los aranceles es una puerta abierta para la negociación. Que nadie gana en una guerra comercial. Todos pierden. Por eso, la medida anunciada por la administración estadounidense, a falta de ver exactamente los matices de la misma, nos parece una puerta a la negociación y, por tanto, al acuerdo entre países. Los aranceles adicionales aplicados por Estados Unidos a los productos chinos alcanzan ahora el 145%, precisa un decreto de la Casa Blanca publicado este jueves. China responderá de la misma manera y luchará hasta el final, dijo el jueves un portavoz del Ministerio de Comercio chino. La postura de China es clara y consecuente. Si Estados Unidos desea dialogar, tenemos la puerta abierta. Sin embargo, el diálogo debe llevarse a cabo en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto mutuo. Pero si insisten en una guerra arancelaria, China responderá de la misma manera y luchará hasta el final. La presión, las amenazas y el chantaje no son la forma correcta de tratar con China. Según el texto, el aumento del 125% en los gravámenes anunciado el miércoles por Trump contra China se suma al 20% vigente desde principios de marzo en el marco de la lucha contra el tráfico del fentanilo y se añaden a los impuestos existentes antes de que Trump regresara a la Casa Blanca en enero. Las medidas arancelarias estadounidenses están socavando el multilateralismo y el libre comercio al tiempo que crean incertidumbre global que en última instancia puede dañar a la propia economía estadounidense, es lo que dijo un experto colombiano. Veamos su declaración. Dos medidas que afectan el multilateralismo por un lado, pero también afectan los tratados de libre comercio por otro lado. De manera que esto genera esa incertidumbre internacional en vez de crear condiciones favorables, incluso para los propios Estados Unidos. Lo que se está creando es un mecanismo de incertidumbre ampliada. Y actualidad nacional, ahora el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos, Luzan Magraman, presidió este jueves en Moscú, Rusia, junto con el viceministro de Asuntos Exteriores, representante especial del presidente ruso para África y Oriente Medio, Mikhail Bogdanov, los trabajos de la quinta sesión de las consultas políticas argelino-rusas, durante la cual se brindó la oportunidad de debatir diversos temas regionales e internacionales de interés mutuo, como los últimos acontecimientos en el Sahel, la evolución de la situación en Oriente Medio, la cuestión palestina y la cuestión del Sáhara Occidental.
Seguimos hablándoles de actualidad relativa a Argelia, encargado por el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, el ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Estado de la Comunidad Nacional en el extranjero y de Asuntos Africanos, Ahmed Attaf, llegó este jueves a Antalya, Turquía, para representar a Argelia en los trabajos de la cuarta edición del Foro Diplomático de Antalya, cuya inauguración está prevista para este viernes. Y sobre el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, Kiev afirmó a Estados Unidos que aceptar restricciones en las Fuerzas Armadas de Kiev o en la preparación general de su ejército sería una línea roja. El jefe adjunto de la oficina del presidente ucraniano Pavlo Paliza, que formó parte de una delegación ucraniana que se reunió con funcionarios estadounidenses para mantener conversaciones en Arabia Saudita en marzo, hizo estas declaraciones en una entrevista que mantuvo con el Reuters en Kiev. Sí, esta es una posición de principios de Ucrania. Nadie, desde luego, no el país agresor, Rusia, que dictará a Ucrania qué tipo de fuerzas armadas debe tener Ucrania. Puedo adivinar por qué seguía la Federación Rusa. Tal vez quieran prepararse para que les resulte más fácil en el futuro, pero no. Nuestra tarea es aprender bien las lecciones y tener unas fuerzas armadas de las que podamos estar orgullosos y que hagan que los ucranianos estén seguros de que les protegerán. Y por otro lado, las consultas técnicas entre Estados Unidos y Ucrania sobre un acuerdo de minerales comenzarán en Washington mañana viernes y no interferirán con otros compromisos financieros de Kiev, según declaró este jueves la viceprimera ministra ucraniana Olga Stefanishyna. En declaraciones a los periodistas en Bruselas, Stefanishyna declaró que los equipos de Estados Unidos y Ucrania se reunirán mañana viernes y se hizo eco de la postura de Kiev de que cualquier acuerdo potencial no entraría en conflicto con las obligaciones vinculadas a la ayuda de la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional. Las consultas técnicas entre los equipos de los ministerios de Justicia y Economía tendrán lugar mañana en Washington y no puedo revelar ningún detalle. Podré comentar algo mañana, pero una cosa que puedo confirmar es que no se puede negociar nada en el acuerdo con Ucrania de forma que se socaven los compromisos y obligaciones existentes que tiene Ucrania, incluidos los financieros dentro de la facilidad de Ucrania, la ayuda macrofinanciera y la cooperación con el FMI. Y para concluir, las autoridades de la República Dominicana confirmaron esta madrugada que el número de muertos por el catastrófico derrumbe del techo de la popular discoteca Jet Set de Santo Domingo asciende a 218. La tragedia ocurrió durante un concierto de música en vivo abarrotado en la madrugada del martes, dejando al país en estado de shock. Señoras y señores, después con esta noticia que concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.